A continuación, esa ponencia de Raquel Hierro, consultora senior en CITEC Consultores, que hablará de gestión de indicadores en las entidades del tercer sector. CITEC Consultores es una entidad fundada en 1995 que cuenta con 30 años de experiencia y es una firma especializada en excelencia en la gestión que actúa como socio estratégico para entidades del tercer sector, diseñando e implementando herramientas adaptadas como planes estratégicos, optimización de procesos, cuadros de mando, indicadores, sistemas de gestión y estrategias de sostenibilidad, siempre con un enfoque práctico y orientado a resultados. Raquel Hierro, licenciada en Enología por la Universidad de Valladolid y con más de 20 años de experiencia en consultoría y formación, ha colaborado con diversas organizaciones del tercer sector, liderando iniciativas en estrategias, procesos, indicadores y planes de sostenibilidad. En su ponencia Los indicadores de gestión en las entidades del tercer sector, combinará teoría esencial con experiencia práctica en la implementación de indicadores, ayudando a organizaciones a mejorar y a transformar datos en información y conocimiento para una toma de decisiones más efectiva. Cuando quiera, Raquel, puedes tomar el control de la presentación para que tú misma puedas ir pasando las diapositivas, si te parece. Vale, ya te he aceptado, así que en principio ya podrías pasar cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Lucía, y gracias por invitarnos a participar en esta jornada. Como bien decía Lucía, vamos a hablar de la gestión de indicadores en las entidades del tercer sector, pero me parece relevante que empecemos a hablar de unas definiciones que a priori pueden parecer evidentes, pero que en muchos casos no lo son y que algunas, de hecho, ha mencionado también Andrea. ¿Qué entendemos por gestión? Gestión es el conjunto de acciones y decisiones que vamos orientando para alcanzar una serie de objetivos, los que se marque cualquier entidad, y para dar respuesta a los grupos de interés, ¿no? Dar ese valor añadido. En cuanto a indicadores, que se hablan mucho a lo largo de la jornada de hoy, no deja de ser una medida objetiva que nos va a permitir conocer de forma cuantificable, que eso es lo importante, el grado de cumplimiento de esos objetivos, la eficacia de los procesos, es lo que se denomina como el termómetro de una organización. Muchas veces para medir indicadores necesitamos evidencias y evidencias pues son todos esos datos o esos hechos que respaldan nuestras decisiones. Si no tenemos evidencias, que pueden ser registros de cualquier trabajo que hemos realizado, nos basamos la gestión en percepciones o intuiciones, con lo cual no hay una mejora real y medible. La mejora continua, que también la ha comentado Andrea, pues es ese proceso de analizar, de aprender y de actuar para ir evolucionando y adaptándonos a esos entornos cambiantes. Y por último, el benchmarking, que también ya ha salido en la jornada, pues es ese proceso de comparar los resultados, los procesos, los indicadores de nuestra organización con los de otras, pues principalmente para identificar oportunidades, buenas prácticas que nos puedan ayudar. Hay diferentes modelos de gestión que consideran toda esta medición, evaluación y mejora. No es algo que nos hayamos inventado nosotros. También salía antes en la herramienta que se ha desarrollado, uno de ellos, de los más relevantes, es el modelo FQM, pero bueno, también hay otros modelos de gestión como el CAF en organizaciones públicas, la ISO 9001 de gestión de calidad o, por ejemplo, las cartas de servicio. Cuando hablamos de indicadores, para ubicarnos un poco, estamos hablando de estrategia en muchos casos. Muchas de vuestras entidades seguramente tengan un plan estratégico, una serie de objetivos, unas líneas estratégicas, que es qué vamos a hacer, cuándo y con qué, ¿no? Esa misión, visión, valores. Para ello seguramente os marquéis una serie de acciones para realizar anualmente y para poderlas llevar a cabo es importante revisar nuestros procesos a través de, pues, si tenemos un mapa de procesos, otra gestión de otro tipo, que nos va a indicar cómo y quién debe hacer qué cuestiones para alcanzar esos objetivos. Y para saber si estamos desarrollando bien nuestros procesos y trabajando bien, necesitaremos indicadores que midan la evolución de nuestros procesos para al final evaluar igualmente esos objetivos que nos habíamos planteado a través de esos indicadores estratégicos, con lo cual tenemos ese ciclo cerrado. Uno de los ciclos que se utilizan, o uno de los modelos de referencia más básicos y que utilizan la mayoría de las organizaciones, independientemente del sector que nos encontremos, pero especialmente en el tercer sector, es el ciclo PDCA. Es por sus siglas en inglés, que son Plan, Do, Check, Act. Es decir, primero debemos planificar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. En segundo lugar,
hacer lo que tenemos planificado. En tercer lugar, verificar, comprobar que las cosas se están haciendo conforme a lo que hemos planificado y, en función de los resultados que obtengamos, actuar. Es decir, qué vamos a hacer para mejorar la próxima vez. Teniendo en cuenta vamos a ir viendo muy ligeramente cada una de estas fases, cómo planificar, ¿no? Seguramente muchos de vosotros pues tengáis o a lo mejor un plan estratégico o un plan de acción anual o un proyecto de gestión, o a lo mejor entidades que tengan distintos centros ubicados en diferentes sitios pueden tener a lo mejor planes específicos de cada centro. A la hora de hacer, bueno, pues muchos de vosotros a lo mejor sí que tenéis identificados vuestros procesos, o a lo mejor otras entidades trabajáis con procedimientos, otras con instrucciones. Bueno, esto no deja de ser un mapa de procesos en la cual vienen desglosados pues todos los procesos que tendría una entidad, desde sus procesos más operativos, pasando por procesos estratégicos o incluso procesos soporte. Y la importancia o la relevancia de los procesos es que están interactuados unos con otros, de tal forma que la salida de un proceso nos permite ser la entrada del proceso siguiente. Una vez que estamos trabajando con esos procesos, tenemos que evaluar el resultado y tenemos diferentes mecanismos. Podemos medir la percepción de nuestros grupos de interés, podemos medir la organización a través de indicadores específicos o indicadores de soporte, como indicadores económicos, de servicio. Podemos tener mediciones externas, como auditorías, evaluaciones. Una auditoría, para aquellos que no los conozcáis, nos auditarán bajo un referencial, nos levantarán no conformidades si tenemos desviaciones y tendremos que establecer acciones de mejora. En una evaluación como el modelo FQM, esas no conformidades desaparecen, nos evalúan conforme a un modelo y nos van a comparar con respecto pues, a otras organizaciones similares. Y otra de las medidas es el benchmarking. Bueno, también, como nos comentaba Andrea, pues esas herramientas de autoevaluación y demás. En el benchmarking, ¿cómo me puedo comparar con otras organizaciones? ¿Por qué es útil en el tercer sector? Porque permite en muchos casos descubrir enfoques innovadores y soluciones que otras entidades ya han probado. Además, nos permite identificar brechas y áreas de mejora que de otro modo pues, sería muy difícil identificar desde dentro de nuestra organización. Además, permite fomentar la colaboración y el aprendizaje compartido entre entidades con objetivos similares. Hay otros sectores que no son tan generosos a la hora de compartir lo que se está trabajando. ¿Y qué es lo que necesitamos comparar? Bueno, esto es una de las mayores dificultades, pero necesitamos compartir información que sea relevante y que sea comparable, que todos lo midamos de la misma manera, ¿no? Entonces puede haber indicadores de rendimiento, como pueden ser resultados de una entidad, de eficiencia o resultados de percepción de cómo como su nombre indica, cómo nos perciben nuestros grupos de interés. Y además necesitamos utilizar métricas y definiciones comunes pues, para que esa comparación sea válida y a la vez sea útil. Una vez que vamos midiendo, pues tenemos que actuar cuando identifiquemos oportunidades de mejora. Y esas oportunidades de mejora se pueden trasladar a mejoras que se puedan desarrollar en la propia entidad, mejoras en nuestra cartera de servicios, mejoras en programas específicos que estemos desarrollando o metodologías que empleemos o temas de innovación, formación o demás cuestiones. ¿Quién puede aplicar este ciclo PDCA? Pues lo puede aplicar cualquier tipo de entidad, independientemente de su tamaño. Entidades más pequeñas se podrá trabajar a todos los niveles de la entidad y en entidades más grandes pueden incluso aportarlo dentro de cada área o dentro de cada servicio que realicen. Al final es importante saber que medir no es un fin en sí mismo, sino que no deja de ser una herramienta para aprender, para mejorar y para poder demostrar ese valor. Y algo que decía también Andrea, que hablaba de transferir ese conocimiento. Bueno, pues lo que nos interesa ahora es disponer de datos, esos datos que se puedan convertir en información, transferirla efectivamente y además transformarla en conocimiento para poder ir avanzando en ser entidades cada vez más eficaces y más sostenibles y orientadas a todas nuestras partes interesadas. Medir, pues vamos a tener diferentes tipos de indicadores. Podemos tener indicadores de control, nos miden el funcionamiento de nuestros procesos, por ejemplo, la acogida de las personas que atendemos, nuestro catálogo de servicios,
indicadores de rendimiento, pues todo lo que tenga que ver a lo mejor con sostenibilidad de la entidad, indicadores económicos, indicadores estratégicos, personas atendidas, y indicadores de percepción, que como hemos dicho, bueno, pues van a medir esa satisfacción que tienen nuestros grupos de interés con las necesidades y expectativas que tenían con respecto a nosotros. ¿Por qué es importante medir? Aunque ya lo hemos ido comentando, ¿y cómo debe medirlo una entidad? Bueno, pues nos aporta objetividad, hace visible aquello que es invisible. Hasta que no medimos, todo lo que no se mide es como que no existe. Nos evalúa el progreso, podemos saber si vamos mejorando y alcanzamos objetivos. Puede entender las causas y los efectos que suponen ciertas decisiones. Nos permite ayudar a los grupos de interés. No podemos trabajar de espaldas a ellos. Es muy importante en el ecosistema en el que nos movemos. Mide esa gestión y ese desempeño, esa capacidad que tenemos para cumplir el propósito de la entidad, la misión, su visión, y nos permite anticiparnos al futuro, sobre todo para preparar la entidad para afrontar retos, ¿no? Por ejemplo, indicadores a lo mejor predictivos que nos permitieran medir cómo va a ir evolucionando el salario mínimo interprofesional, que nos puede afectar al sector. Medir otra serie de cuestiones que nos encontramos ahora en muchos momentos de incertidumbre, ¿no? Hemos tenido este año un apagón, hemos tenido una pandemia hace 5 años, pues todo ese tipo de cuestiones. Por comentar algunos ejemplos de indicadores, por ejemplo, de proceso de gestión, algunos ya os he ido diciendo, pero cualquier desempeño que sirva para identificar áreas de mejora o temas de administración de recursos, ya sea de recursos humanos, todo lo que trabajamos en temas de clima laboral, de formación de nuestros trabajadores, de temas de conciliación, de recursos, puede ser también todo el tema de infraestructuras y equipos, tema de compras, tema de gestión de proveedores, toda esa parte. Y la parte de calidad y eficiencia operativa es cómo vamos evolucionando, ¿no? En todos nuestros procesos y nos vamos marcando y vamos cumpliendo esos objetivos de mejora de calidad. También tenemos otra serie de indicadores como pueden ser de rendimiento, que son los indicadores financieros, muy importante, y de sostenibilidad para las entidades. Y todo esto no deja de ofrecernos oportunidades para mejorar esa capacidad que tenemos para mantener ciertos proyectos, por ejemplo, o ciertos programas a largo plazo. Y indicadores de percepción no solo son aquellos de esa satisfacción global de nuestros grupos de interés, ¿no? Podemos medir también qué cambios beneficiosos experimentan las comunidades o las poblaciones tras nuestras intervenciones, o, por ejemplo, evaluar la efectividad real o sostenible de algún proyecto en concreto que hayamos desarrollado. Hay diferentes herramientas y metodologías. Andrea exponía en la que se está trabajando, pero podemos trabajar con cuestionarios, podemos trabajar con entrevistas personales que también dan información. La propia observación directa nos permite recopilar datos del entorno natural o cualquier otro sistema tecnológico que ahora, bueno, pues a través de la inteligencia artificial pues nos ofrecen diferentes alternativas. Una vez que midamos, podemos aplicar ese benchmarking. Esto es un ejemplo de lo que podría ser una representación de resultados, ¿no? Diferentes indicadores, aparece la forma de medir, diferentes entidades medimos esos indicadores y obtenemos un informe con resultados de distintas entidades de forma anónima, la media y el valor que da el mejor valor para cada indicador, con lo cual nos puede dar orientaciones de en qué situación nos encontramos, si estamos por encima de la media, si estamos por debajo, y nos permite establecer esas oportunidades de mejora. Por ir acabando, bueno, pues en el proyecto en el que estamos elaborando con Isenconcu, bueno, pues las grandes dimensiones que se han identificado han sido las personas atendidas, las familias, como veis, grupos de interés, trabajadores, colaboradores y voluntariado, sociedad, pero también otras áreas de gestión, ¿no? Como puede ser la eficiencia organizativa, la comunicación y visibilidad y los resultados económicos. Tras las reuniones que ya se han ido manteniendo y las entrevistas con las distintas entidades, bueno, pues se ha llegado a la conclusión de que primero hay que empezar por adaptarnos a un primer nivel de madurez. No todas las entidades van con el mismo nivel de madurez, hay algunas que van más avanzadas, otras que menos, hay entidades que no saben qué medir ni cómo hay que medirlo. Entonces, bueno, pues de momento ese primer nivel de madurez que nos sirva para identificar pues las mejores prácticas que están desarrolladas por todas las entidades participantes, a partir de ahí poderlas incorporar en nuestras organizaciones, en nuestra gestión, y luego ya ir pudiendo definir indicadores más cuantitativos
que puedan alcanzar toda esa mejora y todo ese desarrollo que os he ido contando. Por terminar, no me quiero retrasar más. Esto que parece a priori muy sencillo no lo es, tiene ciertas dificultades, esto es normal, pasa en todos los sitios, pues a veces hay falta de recursos, no tenemos datos o los datos que tenemos son poco precisos o poco insuficientes. Bueno, hay veces que también hay resistencia al cambio. Todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y no limitan el trabajo y que bueno, pues simplemente hay que considerarlo para poder avanzar y al final pues llegar a ser generar esa confianza, esa transparencia y asegurar la alineación con objetivos y con recursos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Raquel, por asistir y por este resumen de cómo funciona el proceso de la calidad en las organizaciones, ¿no? Cómo se enmarca, qué pasos debemos seguir para llevarlos a cabo. Es verdad que cada entidad lleva sus ritmos, tiene unos u otros recursos, pero es cierto que conocer el proceso es siempre lo adecuado, ¿no? Para comenzar a aplicar una verdadera calidad. Recomendamos totalmente a empresas como CITEC y como una entidad de gran calidad para acompañar a las entidades del tercer sector o del ámbito de la salud mental en este proceso, y también a Capitán Quimera en el diseño de grandes plataformas digitales. Así que mil gracias por esta presentación y por tu compañía.